¿Qué está pasando en Mercedes? Nos lo preguntamos con el lanzamiento del Mercedes Clase A, pero esta duda es hoy más relevante que nunca. Este es el Mercedes CLA de tercera generación y es un coche que marca un antes y un después para la marca. Plataforma multienergía, autonomía eléctrica de récord, motores térmicos desarrollados con Geely, inteligencia artificial, tecnología punta en infoentretenimiento. Hay muchísimo que contar. Y que te quede claro, este no es el Mercedes de tu abuelo. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. La tercera generación del Mercedes CLA crece hasta los 4,72 metros y se venderá tanto en versión de 4 puertas como en versión Shooting Brake familiar, aunque de estos hablaremos más adelante. Se construyó sobre una plataforma completamente nueva llamada MMA, Mercedes Modular Architecture. Es una plataforma multienergía que permite construir sobre la misma base vehículos 100% eléctricos, híbridos o híbridos enchufables. El diseño del Mercedes CLA convence más en persona que en fotografías o vídeo. Su calandra tiene cientos de estrellas y una barra de LED une las dos ópticas principales. La estrella principal puede estar retroiluminada, añadiendo más dramatismo. Su perfil lateral y el diseño de sus bajos logran que el coeficiente aerodinámico del coche sea de solamente 0,21, uno de los más bajos de la historia de la marca. Y en su zaga se repite el esquema de estrellas múltiples, que tenemos en pilotos y emblema. Al menos no ha reemplazado el clásico emblema de la marca por una palabra, algo es algo. Cabe mencionar en este punto que el CLA se va a convertir en el Mercedes de acceso a la gama. Con el fin de la producción de la clase A, será uno de los más asequibles, junto a futuras iteraciones de GLA y GLB, con los que va a compartir arquitectura. Este es el interior del Mercedes CLA de tercera generación y como puedes ver es un interior extremadamente futurista y extremadamente tecnológico. Como te decía antes, esto no se parece en absoluto a la Mercedes de toda la vida, no se parece al Mercedes de tu abuelo. Tenemos un salpicadero enorme, anchísimo, que podrían ser además pantallas de lado a lado. Tenemos un volante muy deportivo, tenemos estos asientos tan llamativos y tenemos una calidad que de entrada se siente bastante mejor de lo que me esperaba. Pero no quiero vender la piel del oso antes de cazarlo, así que vamos a analizar punto por punto los elementos que tenéis que conocer de este nuevo Mercedes CLA de tercera generación. Comenzamos por el puesto de conducción de este Mercedes CLA y lo primero que os tengo que decir es que la postura de conducción es relativamente alta. Vamos sentados encima de la batería. Tenemos una plataforma multienergía que tiene que ser compatible con coches eléctricos y con coches de combustión. Y eso al final provoca que la postura de conducción sea algo más alta de lo que nos esperaríamos en un coche como este. Y desde luego más alta que la de su predecesor. No es un crossover, pero casi. Tenemos además un volante de muy buenas dimensiones, de muy buen tacto, como vais a ver, con muy buenas posibilidades de ajuste en profundidad y en altura. Tenemos unos asientos que son relativamente cómodos, que sujetan bastante bien el cuerpo y que tienen muchas posibilidades de ajuste, que además es eléctrico en esta versión. Tenemos además muchas pantallas, tenemos una instrumentación digital de 10,25 pulgadas que se ve muy bien y tenemos esta pantalla enorme de 14 pulgadas, aunque es cierto que una parte de la pantalla, esta parte de aquí, me la tapa ligeramente el aro del volante. Hablando de esta zona, un detalle curioso, esta palanca no solo es el selector del cambio, sino que tiene el botón aquí para arrancar el vehículo, algo que no había visto nunca de momento en un coche. En cuanto a ergonomía, hay varias cosas que me gustan y hay varias cosas que no me gustan. Lo que no me gusta es la falta de mandos físicos que tenemos en este interior. Solamente tenemos unos pequeños accesos directos en esta zona y ya está. Todo lo demás se maneja a través de esta pantalla. Sí me gusta que tenemos bastantes mandos en las puertas, pero no me gusta que, por ejemplo, Mercedes haya hecho la de Volkswagen en el sentido de que ha puesto un mando para activar los elevalunas de las plazas traseras en vez de 4 mandos para los elevalunas, algo que inevitablemente nos va a distraer. Me gusta que se mantengan mandos físicos en el volante, pero no me gusta que sean mandos hápticos, aunque como vais a ver, eso va a cambiar bastante pronto.
Me gusta que tengamos bastante espacio de almacenamiento aquí. Como podéis ver, tenemos un hueco debajo bastante considerable. Tenemos aquí encima huecos portabebidas, tenemos un cargador inalámbrico y además tenemos un espacio bastante considerable entre los asientos. Por tanto, tenemos luces y tenemos sombras en cuanto a ergonomía del puesto de conducción. La instrumentación digital del Mercedes CLA tiene una pantalla de 10,25 pulgadas, mientras que dos pantallas de 14 pulgadas se sitúan en posición central y lateral, siendo la del acompañante opcional. El CLA es un vehículo definido por software y disfruta de un nuevo sistema operativo llamado MBOS. Este sistema gobierna el sistema de infoentretenimiento MBUX 4.0, ahora con las inteligencias artificiales de Google y ChatGPT integradas, así como datos de Microsoft, con el objetivo de proporcionar el mejor asistente de voz del mercado. El sistema es fluido y es intuitivo, tiene unas posibilidades de personalización enormes e incluye navegación con realidad aumentada, además de un espectacular head-up display de grandes dimensiones. Su cartografía es de Google Maps. Y por supuesto el sistema disfruta de actualizaciones inalámbricas durante años, manteniendo al día el coche e incluso ganando nuevas funciones. Es un coche muy futurista y muy tecnológico en este aspecto. El Mercedes CLA es un vehículo premium, por tanto tenemos que juzgar sus calidades desde el prisma de un vehículo premium, es decir, tenemos que ser exigentes. Veamos, la parte superior del salpicadero es de un plástico blandito, algo que es a valorar. Tenemos después este gigantesco módulo que atraviesa el salpicadero de lado a lado. Y como podéis ver, esto es un mar de negro piano. No solo por las pantallas, sino porque además tenemos aquí una zona en la que podríamos tener una pantalla adicional, pero realmente en esta unidad no la tenemos. Por tanto, tenemos un mar de negro piano, que es cierto que está retroiluminado, pero se va a manchar de forma inevitable. Si seguimos bajando, tenemos plásticos duros, de acuerdo. Y esta consola central tiene varios detalles que me gustan y uno que no. Lo que me gusta es que este metal es metal, no es plástico. Es una lámina de metal aplicada encima de un molde de plástico. Y lo que no me gusta es que esto de aquí es plástico duro. Por tanto, apoyar la rodilla en esa zona, a la larga en un viaje nos va a pasar algo de factura. Tenemos un volante que tiene una piel sintética de alta calidad. La verdad es que convincente al tacto. Y en las puertas, como podéis ver, tenemos piel sintética en la parte superior y plásticos mullidos en la parte inferior. Tenemos metal en estas zonas, aunque el tirador sea de plástico, y tenemos la rejilla de metal de los altavoces Burmester opcionales que tenemos en esta unidad. El plástico duro no lo vamos a encontrar hasta que no vayamos muy abajo, a zonas que francamente nunca tocaríamos. La calidad de este coche también se ve en que los guarnecidos llevan a todas las partes. No tenemos metal a la vista desde el interior del vehículo, algo que es un detalle que no todas las premium se cuidan. Por tanto, en cuanto a calidad, he de decir que este es un coche que se siente premium, que es premium y que incluso está por encima de sus rivales más directos. Bueno, como habéis visto, me he dado con la cabeza en este montante. Cosas de tener un diseño bastante coupé. Lo que aquí pasa es que estamos en un vehículo eléctrico y la batería está aquí debajo. Por tanto, es inevitable que nuestras rodillas viajen en esta posición y que tengamos las piernas muy flexionadas. En un viaje largo esto nos va a pasar factura. Y es verdad que en las versiones híbridas este problema no lo va a haber, porque aquí debajo no tendremos una batería. Tenemos simplemente el suelo del coche. Pero esta versión que hemos probado es la eléctrica, la híbrida de momento no está disponible. En cuanto a espacio, con este asiento delantero regulado para mi 1,83 m de altura, tenemos unos 4 dedos de espacio para las rodillas. Puedo meter los pies más o menos por debajo del asiento delantero, tampoco con demasiada facilidad, y para la cabeza tengo quizás 1 o 2 dedos. Pero la realidad es que estas plazas traseras son más pequeñas que las del CLA de la anterior generación. Mejoran solamente en cota en cuanto a altura para la cabeza, pero tenemos 7 milímetros menos de espacio para las rodillas y 13 milímetros menos de anchura. Es una banqueta relativamente estrecha. Aquí caben bien 2 adultos y un niño, pero nunca 3 adultos, y 2 adultos y un niño van a ir bastante apretados. Además, esta plaza central, lo único positivo que tiene es que el suelo es plano y nos permite pasar de lado a lado fácilmente, pero es muy estrecha. En cuanto a amenidades, en cuanto a mimos
A los ocupantes tenemos aireadores, tomas de carga, huecos para las revistas, tenemos el clásico reposabrazos y algo que me gusta, y es que la calidad de las puertas traseras es idéntica a la calidad de las puertas delanteras. Menos mal que alguien piensa en los que a veces viajamos aquí detrás. El Mercedes CLA es un coche de 4 puertas, es una berlina de toda la vida. Tenemos un portón de apertura eléctrica y lo que aquí tenemos es un maletero de 405 litros de volumen, una cifra correcta, ni baja ni alta. Lo que sí tenemos son elementos propios de una berlina condicionada por su diseño, es decir, una boca de carga relativamente alta, relativamente estrecha y no muy alta. Aquí cargar objetos de grandes dimensiones puede ser un poquito más complicado. Además, las formas del maletero no son perfectamente regulares. Tenemos una superficie plana, pero está bastante abajo y además tenemos huecos a ambos lados. Eso sí, podemos abatir los asientos traseros, aunque tenemos que hacerlo desde pulsadores en su parte superior. Además del maletero trasero, en esta versión de un solo motor eléctrico tenemos un maletero delantero. Tiene 101 litros de volumen y al final lleva la capacidad total de volumen de carga por encima de los 500 litros. Como podéis ver, es una sencilla cubeta, donde nos pueden caber quizás un par de bolsas de viaje o incluso una maleta de avión. Es muy práctico y además todo está protegido de los elementos. El Mercedes CLA que estamos probando en esta toma de contacto internacional es un CLA 250 Plus, es decir, la versión de acceso. Tenemos un motor eléctrico trasero de 272 caballos de potencia y la batería más grande, de 85 kWh de capacidad. Este coche, en esta versión, logra una autonomía homologada de 790 kilómetros, una absoluta barbaridad. Es el eléctrico con mayor autonomía homologada del mercado, de hecho. Y a igualdad aproximadamente de potencia, este coche es incluso más eficiente que el Tesla Model 3. Pero ojo, porque no es el único CLA de la gama, ni mucho menos. La gama de motores del CLA se completa con una versión 350 4MATIC, también 100% eléctrica. Tiene la misma batería de 85 kWh, pero dispone de 2 motores eléctricos, uno por eje, sumando 354 caballos. Hace el 0 a 100 en 4,9 segundos, alcanza 210 km/h y tiene 768 km de autonomía, un dato espectacular. En un futuro habrá un CLA eléctrico con una batería de menor capacidad, de 58 kWh de capacidad neta. A finales de año llegará también un CLA híbrido, con un sistema eléctrico de 48 voltios. Su motor es un 1.5 de 4 cilindros y ciclo Miller fabricado por Aurobay, una joint venture entre Geely y Mercedes. Estas mecánicas M252 se producirán en China. El híbrido tendrá un cambio automático de 8 velocidades y una batería de 1,3 kWh de capacidad. Y por el momento no tenemos más detalles técnicos. Una de las peculiaridades de estos coches y que no encontramos en muchos coches eléctricos es que tenemos dos velocidades en cada transmisión, en cada motor eléctrico. Esto nos permite combinar en un mismo vehículo aceleración, prestaciones, eficiencia y velocidad punta, un equilibrio que suele ser muy difícil de balancear en un vehículo eléctrico. Como os decía, tenemos 272 caballos de potencia y el 0 a 100 sucede en 6,7 segundos. Este es un coche con una aceleración intensa y potente, pero si aún queremos más prestaciones, tenemos la versión de 354 caballos que hace el 0 a 100 en menos de 5 segundos. Aún así, estamos en Dinamarca. Y este es posiblemente el peor país de Europa si lo que te gusta es conducir de forma ágil. No hay curvas, no hay elevaciones, está lleno de radares, los límites de velocidad son bajos y todos son carreteras secundarias francamente aburridas. Pero queda claro desde el momento en el que nos ponemos al volante de este coche que hay un gran dinamismo, que hay unos buenos mimbres en esta plataforma MMA. La dirección de este Mercedes CLA no es muy comunicativa. Es un coche bastante filtrado y bastante aislado. Aún así tenemos un centro de gravedad que es bajísimo, ya que vamos sentados, literalmente, encima de la batería, y al final es un coche con suspensiones relativamente firmes, ya que tenemos 2 toneladas que sujetar en las curvas.
Y gracias a la suspensión relativamente firme y ese centro de gravedad, lo cierto es que es un coche que se agarra bastante bien en las curvas y que tiene un paso por curva bastante sorprendente. Aún así, estamos en Dinamarca, como os digo. Es complicado juzgar la dinámica de un coche al completo en un sitio como este. Habría que ver cómo se porta en un tramo de esos de Asturias que me gustan a mí. Eso sí, el tacto del pedal del freno, que es un sistema completamente by-wire, es francamente muy natural, la verdad. Y tenemos varios modos de regeneración de la batería. Tenemos una regeneración que puede ser desde una intensidad prácticamente nula, casi como ir en punto muerto, a una regeneración tan intensa que es capaz de frenar el coche por nosotros y pararlo completamente, como acaba de suceder ahora mismo. Además, a mayores tenemos un modo de regeneración inteligente, un modo de regeneración que tiene en cuenta la orografía, la distancia al vehículo que tenemos delante y una serie de factores para ir ajustando de forma variable la intensidad de la recuperación de energía. Entre los hadas del Mercedes CLA destaca la conducción semiautónoma de nivel 2, con conducción en vías rápidas semiautomatizada. Es decir, un control de crucero adaptativo muy avanzado, concentrado en el carril, asistencia al giro y en un futuro cercano con cambio de carril. El coche está preparado para la conducción automática en ciertos escenarios, pero la ley suele ir por detrás de la tecnología. El Mercedes CLA presume de una eficiencia de absoluto récord gracias a su sistema eléctrico de 800 voltios. En las versiones 350 con dos motores, de hecho el motor delantero es capaz de desconectarse durante la mayor parte del tiempo que vamos conduciendo, aunque esa no es la versión que estamos probando. Como os decía, este es un 250 con un solo motor eléctrico. Este es un coche que promete unas eficiencias de escándalo, es un coche que promete 790 kilómetros de autonomía. Y siempre me gusta daros un breve dato de consumo en las tomas de contacto que hacemos con los coches, aunque en este caso sea especialmente poco realista porque estamos en Dinamarca. Y como os decía, velocidades medias, bajas, muchos pueblos, orografía muy plana y al final un consumo lógicamente muy bueno. Llevamos una media de solamente 14 kWh a los 100 en prácticamente unos 70-80 kilómetros. Aún así, veo que este coche es perfectamente capaz de hacer una autonomía superior a los 500 km por carga a velocidades sostenidas de 120 km/h en autopista. Ahora bien, tenemos que hablar de la carga y concretamente tenemos que hablar de la carga rápida, un punto que ha suscitado bastante polémica en este coche. El CLA es compatible con un sistema de carga rápida a potencias de hasta 320 kW. Es un dato espectacular y es posible gracias a su arquitectura eléctrica de 800 voltios, más eficiente, ligera y rápida. Sobre el papel recupera 325 km de autonomía en solo 10 minutos. Aunque la carga rápida en estaciones de corriente continua de 800 voltios es el ideal para aprovechar las bondades de la carga ultra rápida, la realidad es que muchos cargadores rápidos aún funcionan a 400 voltios, y el Mercedes CLA es incompatible con dichos cargadores, ya que carece del conversor de voltaje necesario para cargar a 400 voltios. No es un problema de software, es un problema de hardware. Esto suscitó una gran polémica, pero la buena noticia es que en un futuro será solucionado por Mercedes mediante un conversor opcional, para los CLA solamente eléctricos. El planificador de rutas del coche solo te llevará cargadores compatibles, dicho sea de paso. Con todo, la forma más lógica de cargar un coche eléctrico en el día a día sigue siendo la carga lenta doméstica. Además del CLA de 4 puertas, Mercedes también tiene una alternativa Shooting Brake, como ya ocurrió en las dos generaciones previas del CLA. Es un coche idéntico al 4 puertas hasta el pilar B, pero de ahí hacia atrás presume de una escultural caída del techo, una luna trasera muy inclinada y una zaga realmente lograda. Mide lo mismo que el CLA de 4 puertas, pero no solo es estéticamente más agraciado, sino que además es un coche más práctico. Otra diferencia fundamental del Shooting Brake con respecto a la versión de 4 puertas es lógicamente el maletero. Como podéis ver, tenemos un portón de apertura eléctrica que deja mucho más hueco para acceder al espacio de carga que en la versión de 4 puertas, aunque al final el diseño del vehículo condiciona un poco el aspecto de esta boca de carga, que es relativamente alta, relativamente estrecha, y la boca de carga además no está enrasada con el firme de carga. Pero al final, como os digo, el diseño condiciona un poquito las formas de esta boca de carga. Tenemos un maletero, eso sí, de 455 litros, es decir, 50 litros más que la versión de 4 puertas, añadiendo un componente al coche bastante más práctico.
Las plazas traseras del Mercedes CLA Shooting Brake son un poquito diferentes a las del CLA de 4 puertas. Tenemos la misma distancia entre ejes, por tanto tenemos el mismo espacio para las rodillas y tenemos la misma anchura, pero tenemos 26 milímetros más de espacio para la cabeza, que teniendo en cuenta el diseño del coche se agradece, porque al final una persona como yo, relativamente alta, tiene todavía bastante espacio. Y a este espacio contribuye especialmente no solo el diseño del coche, sino este nuevo techo panorámico. Un techo que además se puede oscurecer en varios niveles y en varias secciones y que además, como podéis ver, tiene estrellas de Mercedes que además se pueden poner del color que queramos. Tenemos concretamente 158 estrellas. El Mercedes CLA de tercera generación es el conejillo de Indias de la Mercedes del futuro. Un coche con una plataforma multienergía y un vehículo definido por software. Un software que va mucho más allá del infoentretenimiento, sino que empapa todas las funciones del vehículo, todas las asistencias al pilotaje, la dinámica y la propia electrónica de control de todo el vehículo. Es, en definitiva, un vehículo de tecnología punta, además un vehículo donde la IA tiene un papel bastante importante. En esta nueva realidad, nos guste o no, la magia de la mecánica y el encanto de la técnica pasan a un segundo plano. La prueba es que Mercedes subcontrata la producción de sus motores a una joint venture con Geely. La cresta de la ola ya no es un motor de mayor cubicaje o mayor rendimiento, sino la tecnología y el software de vanguardia. Los CLA eléctricos ya están a la venta y se pueden encargar desde 54.710 euros en el caso este 250, aunque las entregas no tendrán lugar hasta el mes de septiembre. No obstante, debes tener en cuenta que son coches compatibles con arquitectura de carga rápida solo de 800 voltios. En un futuro tendrán la opción a cargarse en sistemas de carga rápida de 400 voltios. Debes tenerlo en cuenta. Si lo que quieres es un híbrido o una versión Shooting Brake, eso sí, tendrás que esperar más hacia el año 2026 o finales del año 2025.